Cordiales saludos, estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El tema de nuestra clase es el discurso informativo y las distorsiones en la crónica deportiva, y el objetivo es identificar las características en el discurso informativo y analizar las desviaciones en el discurso informativo. Bien, veamos. Comencemos por este interrogante. Dice, ¿qué es una crónica y cuál es su conexión con el mundo del deporte? ¿A qué ustedes se asemejan cuando hablamos de la palabra crónica? Sí, a un suceso, ¿no? A una situación en específico. Bien, veamos entonces. Partamos pues de este medio. Dice que el discurso, según Salinas, dice que es una pieza oratoria más o menos extensa, compuesta de partes bien organizadas, dichas en el lenguaje claro y hasta elegante, en el cual se desenvuelve un asunto o tema. Cuando nosotros escuchamos la palabra discurso, ¿a qué lo asemejamos? A algo grande, a algo importante, a un discurso leído por unas 5 o 10 páginas, ¿no? Y que usualmente lo hacen los políticos, o en este caso el presidente o cierta autoridad relevante dentro de la ciudad. Bien, ahora, ¿de qué manera vamos a encontrar nosotros discursos? Los podemos encontrar de acuerdo, dice, al propósito de impacto, y esto dependerá de la impresión que cause en la audiencia, de forma informal, en una clase, digamos en una aula de clase, y si hablamos de forma, como redundando, podríamos decir formal, es la inauguración de un evento, ¿no? O también hablamos de lo que les indicaba anteriormente sobre los discursos políticos. Bien, las formas de presentación de un discurso son las siguientes, dice, de leído, memorizado y improvisado. Cuando hablamos de uno leído, dice que el expositor redacta un documento a base de lo que va a hablar, dice, y esto solamente lo lee, que en ciertos modos sí ha sucedido, ¿no? Recuerden cuando les digo los discursos políticos, ellos leen lo que ya tienen escrito, ¿no? Ahora, si hablamos de un discurso memorizado, dice el comunicador memoriza todo el discurso que redactó con anterioridad, o sea, no necesita del escrito, el escrito solo se vuelve como una guía o un recordatorio, pero da el discurso sin estar leyendo, o sea, ahí es totalmente opuesto, ¿no? Al primero. Y por último tenemos el improvisado, dice que este discurso no requiere de preparación ya que el comunicador confía en las habilidades que tiene. Veamos, dice entonces, recuerde que la pronunciación es fundamental para captar la atención del público y para que el mensaje llegue completo a los espectadores. ¿Qué es importante la pronunciación? Sí, porque es de ahí donde parte el hecho de que capte la atención de las personas, del público hacia quien usted se está dirigiendo. Pero si usted habla de una manera, de un tono muy bajo, de que no se entiende lo que usted habla, que no tiene buena vocalización, eso influye muchísimo porque se torna aburrido y las personas no quieren escuchar, así sea el mejor mensaje que usted le tenga para comunicar, ¿no? Entonces miren la importancia de la pronunciación. Dice que se vuelve fundamental. Si hablamos de un discurso informativo, dice también llamado referencial, busca dar una explicación clara, precisa y objetiva de un tema. El objetivo debe ser sólido y debe incluir varias referencias para resaltar la información, transmite datos y tiene una estructura organizada simple. Veamos entonces las características que tiene un discurso informativo. Dice que es el uso de la tercera persona, usa un vocabulario técnico y adopta datos concretos, aporta datos concretos. Bien, cuando hablamos en tercera persona, ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuál es la tercera persona? Ok, él. Si hablamos entonces nosotros de el uso del vocabulario técnico, estamos hablando que netamente va a utilizar ciertas palabras que netamente tienen que ver con el tema en sí y el cual pueden entender los que están conocidos de la materia y pueden entender con facilidad sobre lo que se está diciendo, ¿no? Y lo último dice, aporta datos netamente concretos sobre la situación. Ahora, veamos qué tipo de estructura se tiene. En este caso,
hablamos que tiene la planificación, la elaboración, la organización y la presentación. Dentro de la planificación dice que tiene identificar el propósito, seleccionar el tema, identificar el contexto y el público al que se dirige el mensaje. Miren, esta es la primera parte. Para el momento que usted planifica todos estos detalles, tiene que tener clarificado. Ahora, si hablamos de la elaboración, dice escribir el contexto, elaborar los apoyos audiovisuales necesarios. Al momento que usted está elaborando, ¿qué detalles son importantes para poder realizarlo, ¿no? Ahora, dice la organización. Todas esas ideas que usted tiene, ¿cómo las va a organizar? ¿Cómo las va a llevar a cabo, ¿no? Mire la importancia de esta estructura. Tiene que tener una introducción, un mensaje y una conclusión. Al momento, en cuanto a la última parte de la estructura, dice que es la presentación. Es la forma en cómo se dirige al público, expone o transmite a los otros. Para esto se utilizan los materiales preparados. O sea, ya al momento de la presentación se dio desde lo que fue la planificación, la organización, la elaboración y posteriormente la presentación. Veamos entonces qué recomendaciones nos dan para mejorar el discurso. Dice, tratar de qué? Dice, repetir constantemente las palabras o frases, a esto se le denomina muletillas, quitar al discurso la originalidad y la claridad. Identifica, dice, y procura cambiar con otras expresiones que vayan acorde al discurso. O sea, elimine las muletillas y de esta manera usted puede cambiarlas con otros tipos de expresiones para evitar estas muletillas. Dice, evite titubeos que son sonidos que manifiestan duda, la falta de firmeza o de seguridad al momento de hablar. Además nos dice que organice la sucesión de los hechos siguiendo un orden cronológico y emplear conceptos lógicos. Miren la importancia para realizar un discurso, ¿no? No tener muletillas, evitar titubear, ser seguro de lo que se habla, organizar todos los hechos, cronológicamente, tener un orden y además emplear conceptos lógicos. Ahora, si hablamos de las desviaciones del discurso de la crónica deportiva, bueno, cuando hablamos de crónica y hablamos de deportiva, netamente estamos hablando de todo lo que es deporte, no indistintamente la disciplina que sea. Nos dice que las distorsiones persiguen el influir en la eficiencia del significado con el fin de rebasar el aumento de su impacto y relativizar su trascendencia. ¿En algún momento usted ha escuchado cuando se ha dado un partido de fútbol o cuando están narrando un acontecimiento o los Juegos Olímpicos, alguno de estos deportes, ¿no? ¿Qué sucede? Usted escucha la narración cómo se da y esto trasciende tanto que usted se queda impactado de ver esa forma de que el narrador se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, miren lo importante de que se desvía al tal punto. ¿Por qué? Porque esta persona está llevando consigo ese cambio que le quiere dar o esa persona que se vuelve personal el hecho de lo que está pasando en ese momento, se lo apropia. Ahora, ¿qué figuras literarias coinciden en estas desviaciones? Pues la metáfora, la metonimia y la hipérbole. Pero ¿qué características de la narración existen a través de esta crónica? Son los hechos narrados, su carácter es realista, suele ser objetiva y los narradores dan una impresión de estar completamente involucrados en el juego. Mire lo que les indicaba al momento que hablamos de la desviación del discurso en la crónica deportiva, ¿no? Entonces, esto, si ustedes se pueden dar cuenta, son temas muy relevantes que he tomado en consideración para nuestra clase, porque de ellos puede usted observar la importancia que tiene en este caso al momento de que nosotros haríamos nuestra lección, ¿no? Ahora, vamos a quedarnos un poquito con lo que son las figuras literarias. Si hablamos de la metáfora, en este caso es una figura que da un objetivo, un nombre que pertenece a otro. Por ejemplo, al hablar de una fuente fuerte, patada, dice un gol, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utiliza? Metafóricamente, estamos hablando hipotéticamente. Si hablamos de la metonimia, dice se define como la figura retórica que designa a una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, un gol fue conseguido, el equipo lleva la camiseta de sus tres colores.
cosas así, ¿no? Y si hablamos de la hipérbole,